¿Quiénes creen que Dios les va a hablar hoy? Bueno, abre tu corazón y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos amén y amén. Bueno, me pareció prudente hacer un pare en la serie que nosotros venimos viendo y hacer un servicio especial de Domingo de Resurrección y hablar sobre la resurrección de Cristo y lo que Cristo nos quiere decir en el día de hoy a nosotros a través de la misma. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 nos dice: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Yo quiero que tú entiendas que la resurrección no es un simple evento que ocurrió en la historia de la humanidad. No, es lo que hace que nuestra fe valga, tenga valor, sirva para algo. Porque justamente nosotros necesitábamos un Salvador para poder vencer lo que el hombre no puede vencer, que es la muerte. No se ha conocido el primer ser humano que pueda vencer la muerte. El único que ha podido morir y después de morir volver nuevamente venciendo la muerte se llama Jesús. Y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos de un Salvador, porque es imposible para un ser humano vencer la muerte. Y eso es justamente lo que nosotros predicamos, que Jesús ha resucitado. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación no serviría para nada, como tampoco la fe de nosotros. Y esa es la base de nuestra fe, que Él resucitó y venció la muerte. En esta semana estamos celebrando el suceso más importante, más grande que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, que fue justamente cuando Jesús hizo lo que ningún otro ha podido hacer en toda la historia, que es morir y vencer la muerte. Han habido a lo largo de la historia muchas personas que han tenido grandes seguidores y lo siguen teniendo. Y varios de ellos han clamado ser dioses. Sin embargo, todos ellos, a diferencia de Jesús, tienen tumbas. Jesús no. Jesús resucitó. A lo largo de su vida, Él derrotó lo que nadie más ha podido derrotar. Le trajeron leprosos y Él los sanó. Le trajeron ciegos y Él les devolvió la vista. Le trajeron sordos y estos pudieron oír. Le trajeron mudos y salieron gritando. Le trajeron paralíticos y salieron saltando, caminando y corriendo. Le trajeron muertos y estos se levantaron y comieron. Y por último, su acto final, le quitaron la vida, lo encerraron en un sepulcro, lo custodiaron con soldados que pertenecían al ejército más fuerte y más intimidante. Y el tercer día, Él resucitó. Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 7, nos cuenta y nos narra: después del sábado. Oigan, varios de nosotros tenemos sábados de confusión. El sábado es un día de confusión. Viene después del viernes, que fue un día de muerte. El sábado simplemente hay confusión, no se sabe qué ha ocurrido. Es el día en que nosotros planeamos sin saber cómo nosotros nos vamos a salir del problema o la situación en la que nos encontramos. Pero te voy a decir algo: el domingo llega. La respuesta llega. Dice: después del sábado, ese día de confusión, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Yo le pido al Señor que si tú te encuentras viviendo un sábado, un tiempo en el que tú no sabes qué va a pasar, un tiempo en el que simplemente ves problemas, un tiempo en el que tú estás viendo tu futuro como oscuro, hoy sea ese domingo donde se te abren los ojos y tú ves la luz, al igual que como ocurrió con estas personas. Y se sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Estos eran los enemigos, imagínense. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Dígale: no está aquí. No está entre lo muerto. Pues ha resucitado, tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. ¿Qué nos está diciendo esto?
Nos está diciendo que Jesús derrotó su muerte y cuando derrotó su muerte también derrotó la tuya. Nos está diciendo que si Él resolvió su muerte, mucho más fácil resolverá tu vida. Nos está diciendo que de la misma manera como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque igual como Él le dijo a Marta un tiempo atrás, antes de Él ser crucificado, cuando Lázaro había muerto y se encontraba dentro de la tumba, en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Qué quiere decir esto? Que tu vida eterna empieza en el momento en que tú le entregas tu vida a Jesús y lo recibes como tu Señor y Salvador. Y ojalá la respuesta tuya sea la misma respuesta de Marta, quien dio la confesión más precisa y el punto donde la mayoría de las religiones se pierden. Y dice en el versículo 25, 27, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Esa es nuestra fe. Nuestra fe es Jesucristo. Hace un tiempo atrás le compartí a una persona acerca de Jesucristo. Y cuando yo le empezaba a compartir, la persona me decía, mire, es que a mí no me gustan las religiones. Y cuando esta persona me dijo eso, la verdad es que yo me volteé y le dije, a mí tampoco. Yo odio las religiones, pero amo a Jesús. A mí no me gustan las religiones, porque prefiero a Jesús. Y Jesús no es una religión, es lo contrario a una religión. Es una relación directa y la relación más hermosa que nosotros podemos tener. Y cuando nosotros venimos a la iglesia y no desarrollamos una relación personal con Jesús, nosotros nos estamos perdiendo de todo y nos estamos quedando simplemente con unas cuantas migajas. Hay algunos que vienen acá y que después de que salen, creen que Jesús les está diciendo, bueno, nos vemos el próximo domingo, porque esta es la casa de Él, y Él se queda acá habitando, y la única forma de nosotros verlo es venir hasta acá. Hay algunos que solamente escuchan la palabra de Dios cuando vienen a la iglesia. Hay algunos que solamente le hablan a Dios cuando el pastor dice, repite después de mí. Hay muchos que no están viviendo al Cristo resucitado, y Jesús quiere irse contigo, Él quiere caminar contigo, Él quiere ser tu todo. Yo recuerdo años atrás cuando entendí esto. Ya llevaba un tiempo yendo a la iglesia. No ocurrió desde que yo inicié. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, empezó a ocurrir la invitación y empecé a sentir la presencia de Dios. Y yo recuerdo que yo iba a los servicios y sentía algo muy especial. En esa época vivía una vida completamente distinta, así una vida muerta. Y yo recuerdo que yo llegaba con unos guayabos, cruda, resaca, como tú la quieras llamar, la llaman en tu país, lo que ocurre después de una noche indebida. Y yo llegaba y en el momento que yo entraba se me quitaba todo. Y yo en ese momento decía, wow, se acaba una energía como rara, ¿no? Eso me asombraba. Es la presencia de Dios. Y aquello que estaba ocurriendo era simplemente una invitación, no a que yo cada domingo fuera allá para ahorrarme los Alka-Seltzer, sino más bien a que me llevara a Jesús a mi casa para no tener que volver a usarlos. Todo lo que tú empiezas a vivir acá en la iglesia es simplemente una invitación para que tú lleves a Jesús a tu casa, a tu vida, a tu trabajo, y lo empieces a vivir de una manera completa. Jesús no quiere una relación contigo usando intermediarios. Él quiere una relación directa y personal. Y recuerdo que después de haber estado yendo un tiempo a la iglesia, entendí esto y tomé la decisión de dar ese paso de fe, de enloquecerme completamente y de empezarle a hablar a Dios, no de una manera religiosa como lo suelen hacer muchos, porque hay algunos que cuando le hablan a Jesús como que el resto los desconoce uno, ¿no? Como que se transforman, ¿no? Y cambian la voz y empiezan, oh, queridísimo, parece como si necesitaran liberación en ese instante. No, empecé a hablarle a Dios de una manera real, genuina, porque eso es la oración. Hay muchos que rezan, pero rezar es repetir sin sentir y sin necesidad de ser sincero. Pero orar es hablarle a Dios de la misma manera en que tú le hablarías a un amigo. Y es la forma en que yo le empecé a hablar a Cristo, sabiendo que Él estaba conmigo. Y le empecé a contar mis pensamientos. Y la verdad, le hablaba de mucho, pero a la vez no le hablaba de nada. ¿Qué es lo que uno hace con los verdaderos amigos o no? Usted habla de mucho, pero no habla de nada. ¿Nunca le ha pasado que usted se la pasa todo el día con los amigos y usted llega a la casa y de pronto después dice, bueno, ¿y de qué hablaron? Y uno, no, de nada.
Pero ¿cómo así quedaron callados? No, hablamos todo el tiempo, pero de que no, de nada, de nada. Hablaba uno de mucho, pero uno no habla de nada. De hecho, uno con los amigos no habla nada serio, porque hablar serio con los amigos es aburrido, ¿o no? No, pongámonos serio. Ay, no, hermano, eso lo hago en el trabajo de lunes a viernes, venga. Bueno, con Jesús empecé a hablar de mucho y a la vez no hablaba de nada. Era yo, no cambiaba. Usaba la misma personalidad que yo tengo, una personalidad genuina. ¿Qué es la personalidad? Es la forma como tú te presentas a otras personas. Nosotros tenemos una verdadera personalidad, que es presentarnos tal cual como somos, o nosotros tenemos personalidades que nosotros simplemente armamos, justamente como para presentar a las personas dependiendo quién. Usted tiene una personalidad delante de su jefe, porque usted delante de su jefe tiene que parecer una persona seria, ¿sí? Pero los amigos lo desconocerían si lo vieran en ese entonces. Bueno, Jesús no quiere la personalidad que usted le presenta a su jefe. Jesús quiere la personalidad que usted le presenta a su amigo, la personalidad que usted le presenta a su esposa, la personalidad que es completamente sincera y honesta. Y eso es la oración. Y fue la relación que yo me aventuré a empezar a tener con Jesús. Y la verdad, al principio me sentía raro. Me sentía raro hablándole a una silla vacía. Me sentía raro hablándole a alguien que yo no podía ver. Pero independiente de lo que me dijera en ese momento mi mente, me atreví a hacerlo. Porque la palabra de Dios dice que Él resucitó y que Él vive y que Él está con nosotros. Y que Él escucha a los que le hablan. Y que jamás rechaza a aquel que lo busca. Y que Él se deja conocer de los que lo buscan de todo corazón. Así que yo me atreví, ese es el paso de fe. Me atreví a no creerle a mi mente, me atreví a no creerle a mis ojos, le creí a no creerle a nada a mi alrededor y empecé a hablarle a Dios. Y al poco tiempo ocurrió lo más hermoso y maravilloso que ha ocurrido en toda mi vida, que lo vi, lo sentí, Él me respondió, Él me correspondió, pero luego entendí que no era Él el que me estaba correspondiendo, sino era yo el que le estaba correspondiendo a Él, porque Él llevaba toda mi vida tratando de llamar mi atención para que yo lo viera y yo estuviera junto a Él. Es ahí y solamente ahí que tú empiezas a vivir la relación más hermosa, que es justamente la relación que Jesús quiere tener contigo. ¿Está bien venir a la iglesia? Sí, supremamente bien, es indispensable. Pero el verdadero cambio, la verdadera experiencia con Jesús, solamente se vive de una manera personal. Tú vienes a la iglesia y tú sientes la presencia de Dios. Hay algunos que cuando entran empiezan a sentir como que algo se les retuerce por dentro, ganas de llorar. Empiezan a sentir una paz. Que en el momento en que el predicador empieza a predicar, empiezan a sentir que Dios les habla porque el predicador está diciendo lo que ocurre en sus casas. O el predicador, o es Dios hablando, o el predicador tiene cámaras adentro, o la esposa le está pasando email diciéndole todo lo que tiene que decir. Pero como ninguna de ellas ocurre, es Dios que te está hablando. Pero todo eso sobrenatural que tú empiezas a vivir es simplemente una invitación. Y es Jesús diciéndote, lo que estás viviendo allá, te lo puedes llevar a casa contigo. Y quiero que te lo lleves a casa contigo. Jesús te clama, Jesús te busca. Jesús lo que más quiere es que tú te lo lleves a tu casa. La palabra de Dios nos dice que Él está a la puerta. ¿Cuál es la puerta? La puerta de tu corazón. Es una puerta que no tiene manija por fuera, solamente por dentro. Solamente tú la puedes abrir. Y Él te dice, déjame entrar, porque si me dejas entrar, entonces yo cenaré contigo y tú conmigo. Aquellos que se han atrevido, que han vivido a Cristo de esta manera, sus vidas han sido transformadas y no son los mismos. Pero ese cambio, vuelvo y te lo repito, no ocurre por venir a la iglesia. Ocurre por llevar a Jesús a tu vida. Por atreverte a vivir a Jesús vivo y experimentarlo. Hay muchos que lastimosamente lo han hecho por necesidad, porque están pasando por situaciones tan complicadas, tan difíciles, que no tienen ninguna otra opción. Empiezan a buscar a Jesús porque la verdad es que sienten que no tienen nada más por hacer. Pero que este no sea tu caso. Decide buscar a Jesús, no porque te toca, sino porque tú decides creer, decides verlo, decides vivirlo, decides sentirlo. Mira, ese es el reto que yo quiero que tú te lleves a la casa en el día de hoy. Si tú nada más vas a poner atención a una parte de la prédica y después te vas a dormir, que sea esta.
Si tú nada más vas a recordar una sola cosa de la prédica, una sola cosa, después se te olvida, después te acuerdas de los chistes y nada más que te acuerdes de esta. Si tú solamente vas a salir a aplicar una cosa de todo lo que yo te estoy diciendo a ti, que sea esta. ¿Qué? Que es ese paso de fe, de creer que Jesús existe, que Él ha resucitado, que Él oye y que Él te responderá. Porque como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es simple, ese es el reto. Cree que Jesús existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Búscalo, porque Él te va a recompensar. Y este no solamente es el propósito de la prédica de hoy, este es el propósito de todas las prédicas, este es el propósito por el cual esta iglesia existe, para que tú logres experimentar a Jesús resucitado. Yo no quiero ser un predicador de religiones, porque las religiones son muertas. Si Jesús tan solo hubiera ido a la cruz y se hubiera quedado clavado en la cruz, esto sería una religión. Yo soy un predicador de vida, porque Jesús resucitó y Él está vivo. Eso quiere decir que tú puedes ir a Él, que cuando tú hablas Él te escucha y que si Él te escucha, Él te responde. En Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34 nos dice: iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. ¿Qué está haciendo acá el Señor? El Señor está diciendo, el Señor está prediciendo que Él iba a resucitar. Ese es el título de la prédica en el día de hoy. Él lo dijo y lo predijo. Él ha resucitado. Dígale al de al lado, Él lo dijo y lo predijo. Él ha resucitado. Y vamos a ver 3 puntos que Dios quiere decirte en el día de hoy, que quiere que tú te lleves a casa con respecto a su resurrección. El primero es: ¿por qué sigues yendo a lugares muertos a buscar vida? El Señor te lo está preguntando. ¿Por qué sigues yendo a lugares muertos a buscar vida? No la vas a encontrar ahí. En Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 5, nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, al lugar muerto, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Hay muchos que están igual que estas mujeres. Están yendo a lugares muertos, creyendo que van a encontrar la vida que tanto ellos anhelan conseguir. Hace años atrás, tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir a Israel. Y uno de los lugares más impactantes que uno puede visitar es justamente el sepulcro vacío. Se llama el sepulcro vacío, ¿por qué? Porque está vacío. Y las probabilidades de que este sea el lugar donde pusieron a Jesús después de haberlo crucificado son casi el 100%. Digo casi el 100% porque no son el 100%. ¿Usted quiere saber por qué no son el 100%? Por la misma razón que se cree que ese es el lugar, porque no hay cuerpo. Es más del 99% de probable que ese es el lugar donde pusieron a Jesús. Sin embargo, no pueden decir, acá ocurrió 100%, por la misma razón que creen que ese es el lugar, porque no hay cuerpo. Pero lo más emocionante cuando tú vas al sepulcro vacío, no es cuando tú entras y te encuentras con el lugar donde habría descansado su cuerpo después de haber sido crucificado. No, es cuando tú te volteas, vas a salir y de pronto encuentras en el marco de lo que sería la puerta del sepulcro, un letrero que dice: Él no está acá, Él resucitó. Esa es la parte más impactante. Porque al igual que estas mujeres, Dios nos recuerda a nosotros
que a Jesús no lo vamos a encontrar entre lo muerto porque Él vive. A Jesús no lo vas a encontrar entre lo muerto porque Él vive. No esperes encontrar a Jesús, su bendición y la vida en abundancia que tanto tú quieres, mientras que tú te la pases en lugares muertos donde no deberías estar. Esto incluye amistades muertas que solamente te apartan de Dios y no te sirven para bien, que sí te alejan de las bendiciones que Dios quiere darte y a las cuales tú estás agradando cuando tú sabes que estás desagradando a Dios. Esto incluye los hábitos muertos y pecaminosos que son nocivos para ti y para todos los que están alrededor, que tú te rehusas a dejar. Esto también incluye los lugares físicos muertos a los cuales tú no deberías estar yendo, pero que tú insistes, en donde no vas a encontrar bendición, pero donde sí te la van a robar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, es un versículo que de pronto tú no sabes. Si yo te digo Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, pero una vez que lo leo, tú lo sabes, tú lo identificas y dices, sí, ese me lo han dicho varias veces. Y dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Lo han oído? Uno se lo decían las abuelitas en la versión abuelita. Papi, dígame con quién anda y le diré quién eres. ¿No le decían? Tal cual para cual, ¿no? Se juntó el hambre y las ganas de comer. Como que todo se empieza a parecer a lo que se asocia. Bueno, está en la Biblia. Está en la Biblia. Y lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Pero cuando nosotros vamos a mirar el capítulo entero, en el contexto o el por qué fue escrito esto, nos damos cuenta que Pablo se había encontrado con una iglesia, la iglesia de Corinto. Es una iglesia primitiva, que se suponía que estaba encendida con su fe, que venía de un gran avivamiento. Yo le estoy explicando a usted que esta iglesia está viviendo el avivamiento que usted anhela tener con su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se cree muy firme, cuídese, porque puede caer. Porque si esto le estaba ocurriendo a la iglesia de Corinto, le puede ocurrir a usted, el más encendido, el que usted dice, Dios y yo somos uno solo. A ti te puede ocurrir. A cualquiera le podría ocurrir. Y Pablo le estaba diciendo, las malas amistades, practicar el pecado, estar en los lugares indebidos, está haciendo que la fe de ustedes muera. En el capítulo, él les volvía a repetir todo. Les estaba diciendo que Jesús se había resucitado, que se había resurrección de los muertos. Prácticamente les estaba teniendo que recordar todo porque ellos lo estaban olvidando. En otras palabras, ellos se habían dejado robar su fe, que es lo más valioso que tú tienes. Lo más valioso que tú tienes no es tu esposo, no son tus hijos, no es tu dinero, no es tu trabajo. Lo más valioso que tú tienes es tu fe. Porque ahí está tu salvación. Y ellos entre canto y canto, entre servicio y servicio, entre pandereta y pandereta, se habían dejado robar lo más valioso, su fe. Al punto que Pablo estaba teniendo que escribirles a ellos y recordarles todo lo que ellos ya habían olvidado. Y después de que él lo hace, él empieza a insistirles a ellos que no insistan en relaciones muertas, en pecados que ellos saben que no deben estar practicando y en lugares indebidos que ellos de pronto ven como inofensivos, pero que ya estaban causando que ellos se alejaran de la fe y que ésta se marchitara. Vivir y convivir entre lo muerto apaga la vida. Vivir y convivir entre lo muerto apaga la vida. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor. Yo recuerdo ese avivamiento que yo empecé a sentir. A todo el mundo le predicaba del Señor. Pero cuando empezaba a compartir con ciertas personas y a ir a ciertos lugares, yo sentía como esa llama que estaba dentro de mí empezaba como a apagarse, como a apagarse, como a apagarse. Yo lo sentía, yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago para que esa llama no se apaga? Muy sencillo, sal de los lugares muertos, porque ahí no vas a encontrar a Cristo, y ve al lugar vivo para que Él vuelva a avivar la llama. Vivir y convivir entre lo muerto apaga tu vida. Al Dios de vida no lo vas a encontrar en los lugares muertos. Pero esos lugares sí te van a apartar de Él. Lo único que vas a encontrar en dichos lugares es ver cómo tu fe se apaga, se marchita y finalmente se muere.
La palabra de Dios nos dice que la fe es como ¿qué? Como un grano de mostaza. Le está diciendo como un grano de mostaza. Y nosotros entendemos de pronto con el grano de mostaza sí que no tiene que arrancar grande, que simplemente por ser chiquitica cuando hay un poquito puede crecer algo muy grande. Y sí, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Que lo único que necesitas tú para llegar a tener la fe de las fes, esa fe que mueve montañas, es iniciar con un grano de mostaza. Y tú tienes tu grano de mostaza. Pero ¿qué pasa si tomas ese grano de mostaza y te lo metes en el bolsillo? Nada. ¿Qué pasa si tú tomas ese grano de mostaza y lo siembras en el desierto? ¿Qué pasa si tomas ese grano de mostaza y jamás lo riegas? El grano de mostaza tiene que estar en un buen terreno, tiene que ser sembrado y tiene que ser debidamente cuidado. Y aun cuando se convierte en la más grande de las hortalizas, se puede secar cuando tú lo pones en el lugar indebido. Y aun cuando sea el más grande de los árboles, se va a secar si no recibe el riego necesario. Deja de llevar tu fe a lugares secos y desérticos, porque se marchitará. La palabra de Dios nos urge a nosotros cuidar nuestra salvación. Nos lo dice, cuida tu salvación y a mantenernos en la fe. El apóstol Pablo al final de su vida lo ve con victoria. Estamos hablando del apóstol Pablo, dice, me he mantenido en la fe. Él había visto a lo largo de su vida como otras personas habían arrancado en la fe y se habían ido apartando. Él está escribiendo esto al final. Está diciendo o lo está celebrando como un gran triunfo en su vida, como ser exitoso. Me he mantenido en la fe. Yo te pregunto, ¿cuántas personas en el poco tiempo, el corto tiempo de vida que tú llevas en el cristianismo, has visto que arrancan y se apartan de la fe? ¿Los has visto? Yo los he visto por montones. Arrancan, hay gente que uno dice, wow, este va a ser pastor, predicador, quién sabe qué es lo que tiene, y de pronto se empiezan a apagar y ya uno nunca más vuelve a saber de ellos. Poco a poco, hasta que esa vida, hasta que esa llama que había en ellos, deja completamente de existir. Ese puede ser tú, cuando tú insistes en ir a lugares de muerte. El Señor te dice, plántate junto al río, junto al caudal de Dios, donde la vida abunda y donde la palabra de Dios es atesorada, para que tu fe sea como la fe descrita en Salmos 1, que dice que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Tú puedes estar vivo y tu fe puede estar viva, pero si tú insistes en ir en lugares de muerte, con amistades muertas y en hábitos de muerte, tu fe va a morir. Pablo, después de haber escrito esto a los Corintios y después de haber regado su fe, de haberles recordado la palabra, les da una instrucción para que ellos puedan mantener esta fe viva, esta llama encendida. Y les dice en el versículo 34, vuelvan a su sano juicio. ¿Por qué les dice vuelvan a su sano juicio? Porque cuando tú practicas el pecado, tú te embriagas. Cuando tú practicas el pecado, tú te embriagas. ¿Y sabes cuál es el problema con el embriagamiento? El embriagamiento, que tú empiezas a tomarte una copita y alegre, ¿no? Tú no te das cuenta. Otra y alegre, buenísimo, la estamos pasando rico. Pero tú no te das cuenta cuál es la copa que te emborracha. Y una vez que estás borracho, no te das cuenta de lo borracho que estás. Y la prueba de eso es todos los borrachos que están manejando y creyendo que no es que yo manejo mejor borracho. ¿Alguna vez te ha tocado convencer a un borracho de que está borracho? A ti no te han tenido que convencer porque tú no sabes qué es eso, pero ¿alguna vez te ha tocado convencer a alguien? Eso pasa con el pecado. Tú empiezas a consumirlo, te empieza a embriagar. Las personas a tu alrededor se dan cuenta como estás embriagado del pecado, pero tú estás happy, contento y tú, no, yo estoy perfecto, yo estoy perfecto. Esta incesidera de todo el mundo, pero tú crees que estás perfecto. Así que Pablo les está diciendo a estos corintios que habían empezado a practicar el pecado y por lo tanto estaban borrachos del pecado. Les decía, vuelvan a su sano juicio. ¿Cómo vuelven ellos a su sano juicio? Arrepentimiento. No tiene nada que ver con la culpa. De hecho, es lo contrario.
Arrepentimiento es reconocer, va en contra de la palabra de Dios y por lo tanto pido perdón a Dios y me vuelvo en mi mal camino y empiezo a hacer algo para no volver a ese mal camino. Arrepentimiento, así se vuelve a su sano juicio. Y les dice, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. ¿A quién le estaba escribiendo esta carta, perdón? A una iglesia. Le estaba diciendo a gente que iba a la iglesia, hay muchos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. A pesar de que van a la iglesia, a pesar de que brincan en la alabanza, a pesar de que diezman, a pesar de que predican, a pesar de todo eso, no tienen conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la única manera de nosotros conocer a Dios es por medio de la fe. Y como ellos estaban en lugares muertos, ¿qué había pasado con su fe? Había muerto. Y por lo tanto no podían conocer a Dios. Porque sin fe tú no puedes conocer a Dios. La fe de ellos se había marchitado y el conocimiento que ellos tenían de Dios se había empezado a desvanecer. Deja de insistir, no sigas más en los lugares muertos y no creas que en dichos lugares muertos vas a encontrar vida. Eso también incluye para muchos que andan buscando su felicidad en pasados que ya están muertos, ya quedan atrás, en vez de ir a buscar vida en el futuro vivo que Dios tiene para ti. Hay muchos que insisten en un pasado que no es. Y por insistir en ese pasado que no es, le dan la espalda a un futuro que los espera y que Dios tiene para ti. Hay muchos que creen que la única posibilidad de ser feliz es que Dios traiga a su presente su pasado. No. Esa es la única posibilidad que un hombre tiene para poder llegar a ser feliz. Tener lo que perdió. Para Dios, Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Deja creer que la única oportunidad que tú tienes de que Dios te haga feliz es trayendo tu pasado a tu presente. Hay algunos que insisten en un pasado que no es. Siguen insistiendo. Deja de mirar lo que ya no es y empieza a mirar lo que Dios va a hacer. Deja de mirar lo que no es y empieza a mirar lo que Dios va a hacer. Deja de insistir en lo pasado que ya está muerto y que solo viven dentro de tu idealización. Y digo idealización es porque las cosas no fueron como tú las recuerdas. Y la mejor prueba de eso es que ya no son. Las cosas no fueron como tú las recuerdas. Por eso hay idealización. Y la mejor prueba de eso es que ya no están, ya no son. Tú las estás recordando de una manera embriagante. Y por estar mirando atrás, le estás dando la espalda a lo que Dios quiere hacer contigo y que está al frente tuyo. Y recuerda que con Jesús lo mejor está por venir. Deja de ponerle un punto donde Jesús quiere poner una coma. Porque Jesús hace de tus puntos comas. Deja de poner un punto final donde Jesús quiere poner una coma. Tu historia no se ha terminado de escribir. Tu felicidad no está en lo ya escrito. Tu felicidad está en lo que Cristo va a empezar a escribir junto contigo. Jesús convierte tus puntos en comas. Lo grande no está atrás. Lo grande es lo que Él está por escribir. Porque como dice Apocalipsis 21:5, Él hace nuevas todas las cosas. Y como Él nos promete en Ageo 2:9, el resplandor, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Cuando mires atrás, la casa pasada, simplemente mírala para voltearte y con expectativa esperar lo que Dios va a hacer de la segunda casa. Cuando mires lo que no fue, simplemente úsalo para después voltearte y decir, wow, qué grande es lo que Él está por hacer. Porque lo postrero será mejor que lo primero. ¿Lo crees? Amén. Lo que nos lleva al segundo punto. Estoy emocionado. Amén. Gracias, Caro. Es fácil predicar contigo. Ay, con mi esposa también. Hoy está mi esposita conmigo. Tan linda, ¿no?
¿Cómo me enamoras? Es difícil concentrarme contigo y tu belleza frente a mí. Tripunto. Bueno. Punto número 2. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Si Él lo predijo, es porque ocurrirá. Dígale al de al lado, si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Si Él lo predijo, es porque ocurrirá. Mira, nosotros somos, los seres humanos, somos malos para predecir. Somos tan malos para predecir que cuando tú le atinas a una predicción, tú la celebras. Uno no celebra lo que normalmente ocurre o no. Uno celebra lo que es inusual. Y somos pésimos para predecir. Sobre todo cuando estamos hablando de algo que jamás ha ocurrido, que nosotros no esperamos y que no vemos venir. Yo pienso, por ejemplo, en mi esposa, ya que está acá, puedo hablar de ella. Oiga, mi esposa es mala para predecir futuras parejas. Donde ella pone el ojo, se esconde Cupido. Dice, ay no, fulanito con fulanito. Mejor dicho, si tú estás pidiendo una confirmación de Dios de si ese es el hombre para tu vida, pregúntale a mi esposa. Si ella dice sí, lo más probable es que Dios esté diciendo, no, mijita. Y yo siempre le digo, cuando ella empieza a hacer esas predicciones, empieza a jugar a hacer matchmaker, yo le digo, mi amor, no es lo tuyo, no es lo tuyo. No es latina. Pero pensemos en algo de pronto que todos nos sentamos acá, los hombres, nos sentamos más cómodos. Pensemos en el fútbol. ¿Ustedes se recuerdan el 5-0? No, si eres colombiano lo recuerdas, ¿no? ¿Hay algún argentino por ahí? Acá, ¿dónde está William? William, yo te voy a decir por qué los colombianos insistimos tanto en el 5-0. Porque ustedes insisten mucho en todos los mundiales que han ganado. Y nosotros decimos, sí, pero nosotros te goleamos 5-0 y en Buenos Aires. Seguiremos insistiendo por eso, hasta que ocurra algo mejor. Bueno. Pero ¿por qué estoy diciendo y por qué nosotros recordamos tanto el 5-0? Porque fue inesperado. ¿Fue inesperado o no? Varios acá no habían nacido cuando eso ocurrió, se los contaron, sin embargo, eso está en la historia patria, ¿no? Si usted es colombiano, usted le enseñan en primaria el 5-0. Eso. América la descubrió Cristóbal Colón y nosotros le metimos 5-0 a Argentina. Son las cosas que usted tiene que saber para pasar cuarto de primaria. Pero recuerdo que cuando ocurrió, un periodista que hizo un reportaje de las personas que habían hecho apuestas y que habían acertado, que habían dicho, no, Colombia va a ganar 5-0. Y en todo Colombia solamente se encontraron 2 personas. Un niño, porque no tenía ni idea de fútbol, y una mujer que es que porque se lo había soñado y seguramente porque tampoco tenía ni idea de fútbol. Al igual que el niño. Era algo inesperado. De un país de 40 millones de habitantes, que solamente 2 personas, porque siempre que hay un partido, uno, ¿cuánto cree que va a caer el partido? Solamente 2 personas acertaran muestran lo malo que nosotros, los seres humanos, somos para prever lo que va a pasar. ¿Usted alguna vez ha hecho una polla mundialista? Es que no sé de pronto en Venezuela cómo se dice polla mundialista. Eso que tú haces. ¿Apoya también? ¿En Argentina? Ustedes no hacen polla, ustedes ponen Argentina ganó, ya. No me ponen a molestar, eso ya salió del diccionario argentino. Mire, que uno empieza a tratar de acertar en todos los resultados, pero no solamente es el resultado de un partido, sino es el resultado del mundial entero. Y le toca a usted predecir lo que va a ocurrir en cada partido. Y después de eso, cuáles van a pasar a la siguiente ronda y a quiénes van a enfrentar. Uno arranca y uno se vuelve un 8, ¿no? A pesar de que uno conozca los equipos, los jugadores, la historia, todo, siempre hay una sorpresa. Y siempre ocurre algo que nadie esperaba. Siempre hay algún equipo que es sorpresa. No, nadie esperaba eso de este equipo. Algo que nadie predijo. Porque nosotros somos malos para predecir. Mire, somos tan malos para predecir que a uno le hacen un examen de selección múltiple con 4 opciones y es suficiente para evidenciar si usted estudió o no. Piénselo. De 4 opciones, selección múltiple, y es suficiente para evidenciar si usted estudió o no estudió. Así de malos somos para predecir. Y si no fuera así, todos seríamos millonarios y todos estaríamos invirtiendo en la bolsa y todos estaríamos comprando la lotería
Y todos estarían aprovechando los mercados porque sabríamos lo que va a ocurrir. Pero no, somos muy malos para predecir por una sencilla razón. Eclesiastés capítulo 8, versículo 6 lo dice. El hombre tiene en su contra un gran problema, que no sabe lo que está por suceder. Nosotros no sabemos lo que está por suceder. Usted no sabe lo que va a ocurrir dentro de un segundo. Nosotros nada más conocemos el presente o lo estamos conociendo y el pasado. Y eso que muchas veces ni siquiera conocemos el pasado bien, ni el presente lo entendemos. Pero este no es Dios. Dios no acierta una vez. Él acierta siempre que Él predice algo. Y lo que Él predice siempre ocurre. Y nos damos cuenta cómo Jesús en varias oportunidades predijo su muerte, pero también predijo su resurrección. Además no era algo sencillo, ¿no? Era algo imposible que fuera a ocurrir. Sin embargo, Él lo predecía. Él decía, yo voy a ser llevado a la cruz y después al tercer día voy a resucitar. Predijo perfectamente lo que iba a ocurrir. No fue como que, ay no, pero resucitó al cuarto día. Bueno, casi Jesús, tal cual como Él lo predijo, ocurrió. Pero no termina ahí solo, no solamente ahí termina, sino que Él ya lo había predicho desde la caída. Desde que Adán y Eva caen, en ese momento el Señor desde Génesis ya está prediciendo cómo Él va a traer la salvación al ser humano. Y cuando miramos la Biblia está llena de predicciones. Y todas las predicciones que hay en la Biblia se han cumplido. Y son tantas las que se han cumplido que matemáticamente es imposible que haya ocurrido por suerte. Es imposible que haya ocurrido por suerte. Y la única explicación, lo único que hace posible que el Señor haya acertado en todas esas predicciones es que Él sepa lo que va a ocurrir y que además tenga control sobre todo lo que sucede. La única manera de que el Señor haya acertado en todas las predicciones y siga acertando es que Él realmente sepa lo que va a ocurrir y tenga control sobre todo lo que ocurre. Sobre todo. Son tantas variables que podrían alterar el resultado que solamente a menos de que Él tenga el control sobre todo, es posible que Él acierte en todo lo que dice. ¿Usted recuerda en la película Back to the Future? ¿Se acuerda o no? Sí, ahorita estábamos recordando los 50 años, o yo no me acuerdo cuántos, no, mentiras, ¿cuántos? Los 20, ¿no? Bueno, no sé, era el cumpleaños. ¿Y usted se acuerda que en esa época entonces él viajaba al pasado y cambiaba una bobada, y se alteraba todo? La única explicación de que el Señor acierte en todo lo que Él ha predicho es que Él no solamente sabe lo que va a ocurrir, sino tiene el control sobre todo lo que ocurre. ¿Qué significa esto? Que todo lo que Dios ha predicho acerca de ti y de los tuyos va a ocurrir. No solamente porque Él sabe que va a ocurrir, sino porque Él tiene el control sobre todo. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Si lo predijo, es porque va a ocurrir. En Marcos capítulo 16, versículos 5 al 7 nos dice, al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está acá. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como Él les dijo, tal como Él lo predijo. Tal como Él lo predijo, ocurrió. Y Dios va delante de ti, en el lugar que te está esperando. Y cuando tú llegues, dando ese paso en la dirección que Él te indicó, lo encontrarás. Sus predicciones acerca de ti se van a cumplir. Las que faltan se van a cumplir. Si tú eres de los que has perdido la esperanza y has dejado de esperar, empieza a caminar al lugar que Jesús te indicó, porque ciertamente sucederá. Si Jesús lo dijo, Jesús lo cumplirá. Si Él lo predijo, es porque ocurrirá. Hay algunos que siguen llorando en las tumbas. Cuando esa tumba que tú lloras
ya está vacía. Porque el Señor ya ha resucitado lo que tú estás llorando y está esperando por ti. El Señor va delante tuyo. Él te dijo y Él lo cumplirá. No pongas un punto donde debe ir una coma. Recuerda, sin Jesús es un punto, pero con Jesús tus puntos son comas. Él trae esperanza donde hay resignación. Deja de llorar lo muerto que Jesús ya ha resucitado. Si no es bueno, es porque Dios no ha terminado de orar. Si no es bueno, es porque Dios no ha terminado de orar. Pero para ver a Jesús resucitado, tienes que ir donde Él te está esperando. Números, capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Si Él te lo dijo, Él te lo cumplirá. Lo que nos lleva al último punto, que dice, Dios conoce tu futuro y lo tienes resuelto. Dios conoce tu futuro y lo tiene resuelto. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti? A todos nos preocupa lo mismo. ¿Sabes qué? El futuro. Por eso se llama preocuparse, que es ocuparse antes de tiempo. Tú te estás tratando de ocupar en el presente de algo que solamente se puede resolver en el futuro. Eso es preocupación. Dios ya lo tiene resuelto. Dios conoce tu futuro y ya lo tiene resuelto. Marcos capítulo 14, versículo 12 al 16 nos dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y allí donde entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en una planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron, ¿cómo? ¿Cómo lo encontraron? Total y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Ustedes se dan cuenta que acá Jesús o los discípulos le están preguntando a Jesús, ¿dónde? Ellos están preocupados por algo. ¿Dónde vamos a preparar la cena? Puede ser algo pequeño, pero seamos sinceros, la mayoría de las veces lo que más nos preocupan son las cosas pequeñas. Ellos están preocupados, ocupándose antes de tiempo. ¿Dónde? Así que le dicen a Jesús, Jesús, ¿dónde vamos a tener la última cena? ¿Dónde vamos a preparar la Pascua? Y Jesús empieza a predecir. Y les dice una serie de sucesos que ellos tienen que seguir. Le dice, vayan a la ciudad, se les va a aparecer un hombre con un cántaro de agua, ustedes lo van a seguir, donde él entre, no le van a decir a él, sino al dueño de ese lugar, que dónde está el lugar. Así que les va a mostrar a ustedes una planta alta, no servía un primer piso, tenía que ser una planta alta, con una sala completamente amueblada y muy amplia, que ya iba a estar toda arreglada. Y cuando ellos siguieron esta serie de instrucciones, se encontraron tal cual lo que Jesús les había predicho, sin que faltara ni un solo detalle. Aquello que a ellos les preocupaba, ya estaba resuelto. ¿Por qué? ¿Cómo? Muy sencillo. Porque Jesús conoce tu futuro y ya lo tiene resuelto. Ellos le estaban pidiendo a Jesús una dirección, le decían, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y la verdad es que ellos esperaban, cuando usted pide una dirección, ¿qué espera que le respondan? Una dirección, ¿no? No, mire, en la calle Tercera con carrera cuarta. O al lado de la tienda Doña Magola. Ellos esperaban una dirección. Sin embargo, Jesús nunca les dice una dirección. Usted se da cuenta, Jesús responde como distinto, ¿no? Él no dice una dirección, sino Él que da una instrucción. Las instrucciones de Dios son sus direcciones. Y es acá donde se pierden muchos. Usted le está diciendo al Señor, Señor, ¿dónde se me va a solucionar esto?
¿Dónde voy a conseguir esto que no tengo? ¿Dónde voy a encontrar esto? Cualquier cosa. Usted sabe cuáles son las cosas que usted le está diciendo al Señor. ¿Dónde? Y el Señor a usted le está dando instrucciones, pero usted las está dejando pasar porque usted no está pidiendo instrucciones, usted está pidiendo direcciones. Y hay muchos que se quedan así simplemente por no obedecer las instrucciones. Y yo te voy a decir algo, las instrucciones de Dios son sus direcciones. Si tú quieres llegar a donde Él te quiere llevar, tienes que seguir sus instrucciones, porque esas son sus direcciones. Y uno lo ve, uno ve personas que empiezan a pedir de pronto, como no, pastor, es que necesito un milagro financiero. Haz tu presupuesto. Ay, no, es que yo quiero un milagro financiero. Y uno los ve, mire, pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 2 años, 3 años, y todavía no tienen presupuesto. De hecho, yo me acerco a las personas que peor están financieramente en la iglesia y les pregunto, ¿usted tiene un presupuesto hecho? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo hago si no tengo trabajo? No tengo, ¿para qué? Es así de sencillo. ¿Usted tiene un presupuesto hecho? Si su respuesta es no, usted está mal financieramente. Porque como veíamos, un presupuesto es la columna vertebral de sus finanzas. Usted no puede caminar sin él. Sus finanzas no van a caminar sin él. Una instrucción, pero es que usted quiere es una dirección. Usted quiere es que un día usted mire su cuenta bancaria y el resultado, ¿no? O de pronto usted está diciendo, Señor, usted es mujer soltera, hombre soltero, y usted dice, Señor, ¿dónde está esa persona que tú tienes para mí? Y Dios le dice, deja sus malos hábitos, deja esas malas amistades, empieza a ir a la iglesia, empieza a ir a Ignite. Si vas a Full Motion, no preguntes eso todavía esos están en la nevera, todavía no, piensan otras cosas distintas. Y usted todavía sigue diciendo, ¿dónde? Usted le dice a Dios, Señor, es que yo quiero multiplicación, y el Señor te dice, diezma. Una instrucción, pero es que tú quieres ¿qué? Una dirección. ¿Dónde llego yo para que mis finanzas se amplíen? ¿Dónde llego yo para conseguir la mujer o el hombre de mis sueños? ¿Dónde llego yo para que se me solucionen los papeles? ¿Dónde llego yo para que todo lo que yo quiero se solucione? ¿Dónde llego yo para que mi matrimonio deje de ser un caos y se convierta en un jardín de bendición? Y el Señor no te dice dónde, el Señor te da instrucciones. Instrucciones. ¿Qué hubiera pasado si cuando estos 2 discípulos escuchan que el Señor les dice, vayan a la ciudad, sigan a una persona que tiene un cántaro en la cabeza, toda la explicación de Dios, ellos se hubieran volteado a decir, hágame el favor, este cuento, la bobada, pues vayan a la ciudad, síganse. ¿Qué tal que? Porque es que muchos de ustedes están haciendo eso. Cuando Dios le dicen, ustedes se voltean, ay, sí, pastor, sí, el presupuesto, apenas se voltean, es que el presupuesto me va a poner a hacer esa bobada. Que no. ¿Qué tal? Que ellos se hubieran quedado, sí, ahí se va, dígale que ya vamos a la ciudad, sí, ya vamos, sí. Y no hubieran ido. ¿Qué hubiera pasado? Lo mismo que está pasando contigo, que aquello que Jesús ya tenía resuelto, ellos jamás disfrutaron de ello. Jesús lo tenía resuelto para ellos. Ellos no lo tenían que hacer, ellos lo único que tenían que hacer era seguir las instrucciones de Dios para ver lo que Dios ya tenía resuelto. Hay muchos que están resolviendo cuando Dios ya tiene resuelto. Hay muchos que se están poniendo a resolver cuando tú no tienes que resolver, tú simplemente tienes que seguir las instrucciones para llegar porque Dios ya te resolvió todo. La única manera en que tú vas a vivir bendición es si te dejas guiar por Jesús. ¡Qué peso! Si entiendes eso, entendiste todo. La única manera en que tú vas a vivir bendición es si te dejas guiar por Jesús. Es así de sencillo. Es así de sencillo. No sea mulo. Dígale de al lado, no sea mulo. Y dígale al que le dijo eso, mulo usted. Dígale así. Si el pastor dice mulo, es mulo, no mula, ¿ok? ¡Mulo! Siga las instrucciones bien.
Hay algunos que hacen eso. No es que no es mulo, es mulo. Siga las instrucciones, así esté mal dicho. No te quedes esperando dirección, porque jamás vas a descubrir que lo que tanto te preocupa ya está resuelto. Muchos no han visto las plantas altas, las salas amplias, completamente amuebladas y preparadas, porque no están siguiendo las instrucciones que Jesús les está dando para que lleguen hasta ellas. Las instrucciones de Dios son sus direcciones para que tú llegues y disfrutes de las bendiciones que Él ya te tiene listas, resueltas y preparadas. Él resolvió la muerte. ¿Tú crees que no va a resolver tu vida? Dios conoce tu futuro. Lo tiene resuelto. Pero solamente lo vas a ver si lo tomas de la mano y te dejas llevar. La persona más bendecida es la persona más mansa, que se deja montar por Jesús y guiar a donde Él lo quiere llevar. Son pequeñas instrucciones. Te voy a decir algo. Muchas veces tú te ocupas de las cosas difíciles que no te deberías ocupar y descuidas las cosas fáciles que sí deberías estar haciendo. Es más fácil hacer un presupuesto que multiplicar tus finanzas. Él te dice, haz tú el presupuesto, yo te multiplico las finanzas. Es más fácil diezmar que reprender el devorador. Él te dice, tú diezma, yo reprendo el devorador. Es más fácil comportarte como un príncipe que conseguir una princesa. Él te dice, sé un príncipe y yo te traeré tu princesa. Es más fácil seguir las instrucciones de Dios que preparar las bendiciones que solamente Él puede preparar para ti. Cuando tú entiendes cuál es la parte de Él y cuál es tu parte, tú te vas a desgastar menos y vas a conseguir más. Hay muchos que están desgastados porque no se están ocupando de la instrucción, sino del milagro. Déjale a Dios los milagros y tú ocúpate de sus instrucciones. Son cosas sencillas. Dios nunca nos va a poner a hacer algo difícil. Va a requerir esfuerzo y valentía, sí, pero es posible. Pero lo imposible se encarga Él. Se acercaba la hora en que Jesús sería traicionado, en que sería arrestado y crucificado. Cuando Él llamó a Pedro y le dijo, conozco tu futuro, lo predigo y me fallarás, me negarás 3 veces. Pero también predigo desde ya tu regreso. Predigo que me fallarás, pero también predigo que te rescataré, te salvaré y solucionaré lo que tú solo no puedes. Hoy estamos celebrando el día en que Jesús nos mostró que todo lo que Él promete lo cumple. La cruz no es un símbolo de derrota, es una predicción de victoria. Predicción de que nosotros seríamos rescatados, salvados, y que nosotros podíamos a Él soltarle nuestra vida, porque si Él solucionó la muerte, qué tan fácil será solucionar tu vida. Deja de seguir yendo a lugares muertos a buscar vida, te dice el Señor. Hoy el Señor te recuerda que si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Si Él lo predijo, es porque va a ocurrir. Hoy el Señor te dice y te lo recuerda, que Él conoce tu futuro y lo tiene resuelto. Y que lo único que tienes que hacer para recibirlo es seguir cada una de sus instrucciones al pie de la letra. No busques dirección, porque Él te ha entregado una instrucción. Síguelo y lo verás. Lo mejor no está en tu pasado, te dice el Señor. Lo mejor es lo que está por venir. Él lo dijo y lo predijo. Él ha resucitado. Dale un fuerte aplauso al Rey.